¿Qué tal, profesor? En esta ocasión, en la iteración 3, estaríamos hablando sobre el control de dispositivos y equipos externos por medio del programa a través de los puertos de la PC, en los cuales están conformados por Burga Reyes David Gustavo, Dolores Ludeña Diego Jesús Mateo, Sánchez Olivo Kevin Daniel y mi persona que les está hablando, Césped Vega Jefferson Iván. Bueno, en primer lugar tenemos la descripción detallada de los puertos y ranura de la expansión de la computadora en base al software del Arduino 1R3, que más que todo se está incorporando y se está comunicando en 12 sets para poder ampliar las posibilidades de la conexión. Y su microcontrolador, que es el ATmega 328P, ofrece un buen equilibrio entre la potencia y el consumo de energía, que es ideal para la amplia gama de los proyectos, ¿no? Luego tenemos aquí explorando el hardware del Arduino del Arduino 1R3, que más que todo se adentra en el corazón y se va a poder descubrir los componentes que se contribuyen a su funcionalidad, ¿no? Podría ser los pines, por ejemplo, que permiten la entrada y la salida de señales digitales. Aquí tenemos el microcontrolador ATmega 328P, que es el cerebro del Arduino que procesa las instrucciones y ejecuta los programas controlando el funcionamiento general y tiene una arquitectura ABR de 8 bits. Luego también tenemos los puertos de entrada y salida digitales que va a facilitar, no, va a permitir la interacción con el mundo exterior y también va a estar enviando y recibiendo señales digitales tanto encendido o apagado. Los puertos de entrada y, bueno, bueno, eso sería los puertos de entrada. Luego tenemos, bueno, acá se repetido otra vez, bueno, las puertos de entrada analógica que más que como va a facilitar la conexión sobre todo, ¿no? Y el conector USB, que es más que todo programar y transferir los datos en base a la conexión del Arduino. Y la conexión el conector de alimentación, que es más que todo suministrar el Arduino desde un adaptador externo o el puerto USB hacia la computadora. El puerto de reset, que es reiniciar el programa que se está ejecutando en el microcontrolador. Y el LED del estado, que es sobre todo un indicador de estado de placa que va a parpadear durante la inicialización y encendiéndose constantemente cuando el programa esté en funcionamiento. Bueno, ahí le pasaré a mi compañero que hable el capítulo 2. Ok, en este tramo explicaremos el capítulo 2, sistemas de manufactura integrada, SIM o SIM, línea de producción de automóviles, la línea de producción de los microprocesadores, entre otros, y un ejemplo de una empresa que emplea SIM. Bueno, claro, ¿qué es el SIM? El SIM es un sistema que integra los procesos de producción utilizando computadoras desde el diseño del producto hasta su fabricación y entrega. Todo se conecta digitalmente. Esto permite trabajar de manera más rápida, precisa y con menos errores. Siguiente, por favor. Tecnologías clave del SIM. Entre las tecnologías esenciales están la CAD, CAE y CAM. CAD permite diseñar objetos en 3D, CAE simula su comportamiento bajo condiciones reales y CAM traduce los diseños en instrucciones que ejecutan las máquinas. También se integran los sistemas como CNC, ERP y MES para automatizar completamente la fábrica. Siguiente, por favor. Aplicaciones en la industria automotriz. En la industria automotriz, el SIM permite diseñar, simular y fabricar vehículos de forma automatizada. Esto reduce tiempos de producción, mejora la seguridad y permite personalizar modelos según el cliente sin perder la eficiencia. Siguiente, por favor. Aplicaciones en microprocesadores. En la fabricación de chips, el SIM ayuda a diseñar circuitos complejos y controlar todo el proceso de producción. Así asegura la calidad, trazabilidad y el rendimiento de cada uno de los microprocesadores. Siguiente, por favor. Ventajas del SIM. El SIM aumenta la productividad, mejora la calidad de los productos, reduce los desperdicios, permite una gran flexibilidad y facilita la toma de decisiones mediante el análisis de datos en tiempo real. Siguiente, por favor. Tecnologías emergentes en SIM. Hoy en día el SIM se potencia con tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet
de las cosas, el Big Data, la realidad aumentada y la computación en la nube. Estas herramientas permiten el monitoreo continuo, mantenimiento predictivo y acceso remoto a la información de producción. Siguiente, por favor. Desafíos del SIM. Implementar el SIM no es fácil. Hay costos altos, dificultades para integrar equipos antiguos, riesgos de ciberseguridad y resistencia del personal al cambio. Además, se requiere un mantenimiento constante. Siguiente, por favor. Impacto ambiental y sostenibilidad. El SIM también contribuye al cuidado del medio ambiente, reduce residuos, mejora la eficiencia energética y permite diseñar productos más sostenibles y ecológicos desde el inicio. Siguiente, por favor. Siguiente. El futuro del SIM. En el futuro veremos fábricas más inteligentes, conectadas y autónomas. Se podrá producir en masa, pero con personalización, adaptarse rápido a los cambios del mercado y tomar decisiones sin intervención humana. Siguiente, por favor. Un ejemplo real que tenemos es Toyota. Toyota es un ejemplo exitoso del SIM. Su sistema de producción combina tecnologías como CAD, CAM, robótica e inteligencia de datos. Han logrado eficiencia, reducción de tiempos y liderazgo en innovación sostenible. En resumen, el SIM transforma la forma de producir en las industrias, integra tecnología, reduce errores, mejora la eficiencia, nos acerca a un modelo más inteligente y sostenible de la fabricación. Le daré paso a mi compañero para que exponga el capítulo 3. Gracias. En el capítulo 3 tenemos la inteligencia artificial, que es una rama de la informática que busca desarrollar sistemas de procesos cognitivos humanos como el razonamiento, el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones más complejos de manera autónoma o semiautónoma. Siguiente. Primero tenemos el computador. Es un computador diseñado especialmente para ejecutar programas escritos en lenguaje Lisp, los más antiguos y poderosos usados en inteligencia artificial. Fue creada para acelerar el procesamiento simbólico que el Lisp requiere en tareas de IA. Sus características principales son la sintaxis basada en listas, recursividad, diferida y macros. En aplicaciones tenemos desarrollo de sistemas expertos y agentes inteligentes, investigación académica en IA simbólica e implementación de motores de inferencia y sus sistemas de predicción. Como parte 2, el computador Prolog, que es un tipo de máquina diseñada especialmente para ejecutar programas escritos en el lenguaje, utilizando el procesamiento lógico y inferencia automática. Estos computadores fueron desarrollados principalmente en aplicaciones de inteligencia artificial en los años 80, especialmente en el contexto del proyecto Quinta Generación. Las características principales son declarativo, motor de interferencia lógico, fácil de representaciones complejas, y en aplicaciones tenemos la creación de sistemas expertos, programación de chatbots y sistemas de diálogo, análisis gramatical y traducción automática. Siguiente. En la parte B tenemos campos y técnicas fundamentales de la IA. Primero tenemos los sistemas expertos que simulan el conocimiento de un experto humano utilizando una base de conocimientos y un motor de eficiencia que se usan en la resolución de problemas especializados. Como componentes principales tenemos base de conocimientos, motor de inferencia, interfaz de usuario. Como las aplicaciones tenemos en la medicina, en la ingeniería y en finanzas. Siguiente. Tenemos acá la lógica difusa, que permite trabajar con grados de verdad intermedios modelando conceptos imprecisos o ambiguos. Es útil en entornos con incertidumbre e información incompleta. Como característica principal tenemos la representación de conceptos imprecisos, que también están los usos de funciones de pertenencia que asignan un valor de pertenencia entre 0 y 1, ideal para entornos donde la información es incierta, incompleta o subjetiva. En aplicaciones tenemos, bueno, los electrodomésticos inteligentes, que son las lavadoras o aires acondicionados, sistemas de control industrial, vehículos autónomos y sistemas de navegación. Siguiente. También tenemos la lógica neurodifusa, que combina la lógica difusa con redes neuronales para crear sistemas que aprenden a razonar con incertidumbre, mejora la adaptabilidad y la generalización. Como características principales tenemos la capacidad de
de aprendizaje adaptativo, la tolerancia de errores e incertidumbre, mejora de la capacidad de generación de modelos difusos, y en aplicaciones tenemos pronósticos meteorológicos, económicos, control inteligente en plantas industriales y diagnósticos de medicina personalizada. Siguiente. Tenemos también las redes neuronales artificiales que imitan el funcionamiento del cerebro humano mediante capas de neuronas artificiales, que son capaces de aprender a partir de datos, tolerar errores y realizar tareas complejas. En las características tenemos capacidad de aprendizaje supervisado y no supervisado, tolerancia al ruido y capacidad de generalización, arquitecturas profundas para tareas complejas. En las aplicaciones tenemos la visión artificial, que es el reconocimiento facial y clasificación de imágenes, procesamiento del lenguaje natural, traducción automática, asistentes virtuales y predicción y clasificación en finanzas, medicina, marketing, etc. Siguiente. Tenemos también los algoritmos genéticos, están basados en la evolución biológica, generan soluciones óptimas mediante selección, cruce y mutación, y que son útiles en problemas de optimización complejos. El proceso básico es la inicialización de una aprobación de soluciones aleatorias, evalúa mediante una función de aptitud, selección de las mejores soluciones y reproducción y mutación para generar nuevas soluciones. En las aplicaciones tenemos la optimización de redes de transporte, diseño de estructuras mecánicas y arquitectónicas, y la resolución de problemas NP completos. Siguiente. Tenemos los agentes inteligentes, que son entidades que perciben su entorno y actúan sobre él para alcanzar objetivos, que pueden ser autónomos, aprenden y colaboran en entornos compartidos. Estos tipos de agentes son simples, basados en modelos, aprendices y multiagentes. En la parte de aplicaciones tenemos los asistentes virtuales que son como Siri, Alexa y Google Assistant. En videojuegos como inteligencia adaptativa y sistemas de recomendación en plataformas digitales. Siguiente. En la parte de robótica, este integra un software de ingeniería para crear máquinas que interactúan con el entorno físico, que se utilizan sensores actuadores y controladores para operar con autonomía. En tus componentes tenemos los sensores que permiten la percepción del entorno, actuadores que ejecutan acciones físicas y controladores que toman decisiones basadas en entradas sensoriales. En las aplicaciones tenemos la cirugía robótica asistida, exploración planetaria, logística y manufactura automatizada. Siguiente. Como domótica tenemos que se enfoca en la automatización de viviendas, permitiendo controlar sistemas como iluminación, climatización y seguridad de dispositivos inteligentes. Como características tenemos control de iluminación, climatización, seguridad, consumo energético e integración como asistentes virtuales y aplicaciones móviles. Y mejora el confort, la seguridad y la eficiencia energética. Como aplicaciones tenemos viviendas inteligentes adaptadas a personas con movilidad reducida, sistemas de gestión energética en edificios residenciales e integración con sistemas IoT. Siguiente. Y como último tenemos los edificios inteligentes, que son infraestructuras que utilizan tecnologías integradas para optimizar la energía, seguridad y confort. Se gestionan mediante sistemas centralizados y sensores inteligentes. Sus funcionalidades son sensores ambientales y de presencia, control centralizado de climatización, iluminación y accesos, e integración con redes eléctricas e inteligentes, que es el Smart Grids. Y en aplicaciones tenemos las oficinas corporativas de alta eficiencia, hospitales con monitoreo ambiental en el tiempo real, y universidades y centros comerciales sostenibles. Siguiente. Bueno, para el capítulo 4 estaremos hablando sobre la descripción del lenguaje de programación de alto nivel, de la línea de Microsoft y de la línea de software libre y de la descripción detallada de la tarjeta del Arduino 1R3. En primer lugar, estaremos hablando sobre la descripción del entorno de programación para el Arduino, que es más que todo programar y principalmente que el software de código abierto va a ser compatible tanto con Windows, con MacOS y con el mismo Linux, que es el IDE de Arduino donde los usuarios pueden escribir y compilar y cargar código, en la cual van a estar utilizando una versión simplificada del C++, ¿no? Luego también tenemos el Luego también tenemos aquí los lenguajes de programación que están relacionados al Microsoft, y el Arduino, que sería Visual Studio y Visual Studio Code, que más que todo este es un editor de código de fuente abierta, ¿no? Que permite instalar extensiones como la extensión del Arduino, o en esta ocasión, que permite escribir y cargar código directamente desde del EBC Code, ¿no? Luego tenemos el lenguaje del Visual Code,
que más que todo va a proporcionar una interfaz más avanzada y una característica como autocompletado y depuración integrada. Y las aplicaciones que son la integración del Arduino en Visual Studio Code, que es especialmente útil en proyectos grandes que van a requerir administración más avanzada de la biblioteca y soporte para control de versiones Git, ¿no? Luego también tenemos los lenguajes de programación de software libre para el Arduino, que es más que todo un entorno de desarrollo integrado que van a permitir escribir programas en lenguaje C++ para poder controlar los componentes electrónicos del Arduino, ¿no? Esto va a permitir realizar cosas simples como encender y apagar LEDs, leer valores de sensores o controlar motores en caso de que quiera realizarse cosas más complejas o manejos de diapositivos específicos. Será necesario esto para la instalación de las librerías en base al Arduino, ¿no? Eh, También tenemos luego la integración del Arduino 1R3 en proyectos de automatización. En automatización de tareas domésticas tenemos el control de luces, sistemas de riesgo, sensores de seguridad, sensores de seguridad y en sistema de monitoreo ambiental tenemos la recolección de datos de sensores de temperatura, humedad y calidad del aire. Y por último, la automatización industrial, que es más que todo el monitoreo de la maquinaria y sistema de alerta mediante sensores y actuadores. Ahí le paso a mi compañero. Sí, bueno, para finalizar, profesor, vamos a ver el capítulo 5. Vamos a ver la explicación detallada del programa de control que vamos a utilizar y el código de la tarjeta Arduino que se incluye en el prototipo, que es un diseño propio de nuestro grupo. Bueno, nuestro proyecto propuesto fue la construcción y programación de un garaje autónomo que detecta cada vez que un carro entra y sale. Abre automáticamente la puerta y además por dentro tiene un sensor de temperatura que si ésta excede el máximo de temperatura, esta activará una alarma y hará sonar la propia alarma y bueno, podremos controlarla. Ahora podemos ver ahí en la maqueta cómo se incluyen algunos componentes. Ahí está el sensor de proximidad, también está los LEDs, el servomotor, y bueno, adentro debería estar el componente de la alarma para la temperatura, y lo demás está construido con cartón, que ya veremos los materiales. Bueno, ahora para los materiales principales tenemos obviamente el Arduino Uno, que es la tarjeta Arduino Nano para la programación del proyecto. Tenemos el Focus LED para que muestre el estado de la operación, el sensor de temperatura DHT22 para medir la temperatura interna del garaje, y el zumbador para que suene la alarma en caso de que la temperatura supere el estándar establecido. También vamos a tener el sensor de distancia para detectar la distancia que hay entre el vehículo y la puerta, el servomotor SG90 que realiza el movimiento de la puerta, y los cables tipo jumper macho y hembra y macho macho, que son para realizar conexiones. Además de eso, también vamos a tener materiales básicos de construcción como el cartón, el estaño, para ensamblar, el palo de brocheta y algunos sorbetes, ¿no? Que sirven para más o menos realizar la maqueta. Bueno, ahora vamos a pasar con el código Arduino, que primero vamos a tener la inclusión de librerías y definición de pines. Que bueno, aquí se van a incluir las librerías para el sensor de temperatura y el servo y se definen los pines para las componentes en el Arduino. Tenemos como define ahí el DHT22 en el 3 y el 4, los LEDs y la temperatura en el 7 y 8. Y el buzzer también. Bueno, después tendríamos las variables globales y los objetos, que se crean los objetos para el sensor de HT y el servo, y se definen los umbrales de temperatura y distancia. Puedes ver que la distancia está en centímetros, va a comenzar en 10, es el umbral, y la temperatura, el umbral de temperatura está en grados Celsius, lo que significa que si pasa más de 25 va a ser una temperatura alta, que hará que suene la alarma y todo eso, pero si está menos estará normal. Ahora vamos con la configuración inicial, el setup. Que bueno, este código lo que hace es que inicializa los sensores, actuadores y comunicación serial y establece el estado inicial de la puerta que sería cerrada, ¿no? Ahí vemos cómo va con los pin modes a todos los LEDs, a los triggers y el eco del sensor y para la puerta cerrada como en el servo escribe cero. Ahora vamos a pasar a la lectura desde el Visual Studio Puerta Serial, que aquí es donde ya comenzamos el loop del programa que va a hacerse una y otra vez para revisar y rehacer todo lo que debe, todo el código que debe mostrar para que esté en todo momento gestionando la temperatura, la puerta, la proximidad, todo eso. Bueno, en este código vamos a ver la lectura desde Visual Studio Puerta Serial. Sí, y básicamente lo que hace esto es que si se recibe APO de puerta serial, se abre la puerta y encienden los LEDs correspondientes.
Siguiente. Ahora vamos a ver la medición de distancia, que esto lo único que hace es medir la distancia usando el sensor ultrasónico. Y bueno, ahí tenemos el componente medir distancia, que es una función auxiliar que veremos más adelante. Y también tenemos el control de según proximidad, que bueno, este control abre la puerta si el objeto está cerca y se cierra si no está cerca, básicamente. Ahora tenemos la medición de temperatura. Esto lo que hace es medir la temperatura ambiental y se va a mostrar por consola. Como están en los prints, dice error en la lectura de temperatura si no detecta nada. Eso habría que corregirlo si sucede. Pero lo normal es que muestre la temperatura, cuánto es, diga si la temperatura es alta o baja y muestre los grados Celsius. Ahora también, aparte del control de temperatura, vamos a tener también incluido con la alarma, que bueno, esto lo que hace es que se va a activar una alarma si la temperatura es mayor al umbral permitido. Entonces ahí dice, si la temperatura es alta, este va a activar un zumbador, pero si es normal, es adecuada, no va a activar nada, solo va a decir temperatura adecuada. Ahora la función auxiliar para medir distancias. Bueno, esta función la vimos antes y básicamente devuelve la distancia en centímetros usando el sensor HC-SR40, que podemos ver cómo ahí están los triggers y las duraciones y la distancia de todo lo que debe hacer. Sí, la duración es muy, muy corta. Bueno, ahora vamos a pasar a las conclusiones que tenemos de nuestro trabajo. Y bueno, en ese trabajo podemos concluir que el control de dispositivos externos mediante programas y los puertos PC permite la automatización eficiente y flexible de procesos. Esto va a mejorar nuestra productividad y va a reducir los errores. Y bueno, la personalización de software y la correcta configuración de puertos son esenciales, impulsando la innovación tecnológica en diversas industrias. Muchas gracias.